Un placer de estar aquí en esta tarde, ya de noche, y compartir estos principios que la palabra del Señor nos muestra. En el caso mío en particular, me toca el tema, las características de un gobierno a la manera de Dios. Y es pertinente este tema porque muchas veces en nuestro país y en otros países más, se interesan más por los votos de los cristianos que por su voz. Y yo pienso que es importante que nosotros podamos presentar que la palabra de Dios no es un libro desfasado. Una de las características que tiene la palabra de Dios es que es pertinente y relevante. Y ella misma dice acerca de sí misma que el cielo y la tierra pasará, mas la palabra de Dios no va a pasar. Por lo tanto, la palabra de Dios tiene mucho que decirnos acerca de cómo debe ser un gobierno como Dios así lo establece. ¿Tiene que ver Dios algo con este mundo en el cual nosotros vivimos? Si Dios tiene que ver algo con el mundo en el cual nosotros vivimos, ¿qué tiene que decirnos? ¿Cuál es su rol en este mundo? ¿O nos ha abandonado a nuestras leyes, a nuestros prejuicios y caprichos? ¿Tiene Dios que decir algo acerca de los gobernantes que nosotros tenemos o aspiramos tener? ¿Tiene la Biblia un perfil de cómo debe ser un gobernante para una nación, no importa la nación que sea? ¿Qué consecuencias puede traer para una nación si quien gobierna no abraza estos principios que la palabra de Dios nos presenta? ¿Dónde encontramos entonces estos principios? Yo quisiera añadir a estas preguntas que a través del paso del tiempo, los filósofos, los científicos sociales, hasta los teólogos, pastores, ciudadanos comunes y corrientes, han presentado propuestas de cómo debe ser un mejor gobierno. Y si usted le pregunta a un dominicano común y corriente en cualquier esquina de esta ciudad, le va a decir cómo se paga la deuda externa, cómo se mejoran los problemas de la sociedad, cómo se puede mejorar los problemas de salud, porque aquí todos somos expertos en todo. Entonces, ¿qué nos tiene que decir la palabra de Dios? Ahora, no solamente nos hacemos estas preguntas, sino que aparte de eso tenemos que reconocer que muchas personas a través del tiempo han hecho propuestas de cómo debe ser y cómo debe el gobierno funcionar. Y yo puedo citar algunas de estas citas que saco de mis reservas y que he venido recordando con el paso del tiempo. Por ejemplo, Tácito dijo: el poder nunca es estable cuando es ilimitado. El escritor Jonathan Swift, que escribió entre muchas obras la obra de Gulliver en Lilliput, dice: suele decirse que los reyes tienen las manos largas. Yo quisiera decir también que tengan las orejas largas para escuchar al pueblo. El barón de Montesquieu, que se le atribuye pues la separación de los poderes del Estado en su libro del espíritu de las leyes, dijo: la descomposición de un gobierno comienza por la descomposición de los cimientos morales que lo fundaron. Y Víctor Hugo dijo: no existen países pequeños. La grandeza de un pueblo no se mide ni por el número de sus habitantes, ni por sus tecnologías, ni por su economía, sino por sus valores. Así como también se mide la grandeza de un hombre por su capacidad y no por su estatura. Siglos antes de que estos hombres hicieran sus aportes con estas palabras sabias, Dios ya había dicho mucho acerca de cómo debe ser un gobierno. Miren lo que dice la Escritura, en lo que quizás es el primer pasaje que nos habla con claridad acerca de un perfil desde la perspectiva de Dios. Y lo voy a leer, son
unos versículos cortos y voy a avanzar antes de que se me pare alguien al lado. Y dice, Deuteronomio, capítulo 17, versículos 14 al 20, de la siguiente manera. Dios hablándole de cómo debe ser el perfil del rey que ha de gobernar la nación. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas, y habites en ellas, y digas, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrás sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. A uno de entre tus hermanos pondrás por rey sobre ti. No pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. Además, él no tendrá muchos caballos, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por ese camino. Tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. Y sucederá que cuando él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley en un libro en presencia de los sacerdotes levitas. Lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Cuando nosotros leemos este pasaje, nosotros nos damos cuenta que el propósito de esta ley acerca de lo que debía ser el perfil de un rey era para establecer los límites de su poder, para que él entendiera que estaba allí puesto por Dios como un servidor de Dios a beneficio de los demás. Estas leyes limitan y podemos decir que regulan las acciones de una persona que está administrando el poder, porque es muy peligroso para una nación y hasta para la misma persona creerse que no tiene límites en el ejercicio de su poder. Por eso, cuando nosotros vemos que a través de la historia, pensadores, politólogos, científicos sociales han hecho sus aportes, entonces tenemos que decir gloria a Dios por la relevancia de su palabra, porque antes de que a estos hombres se le ocurriera, ya a Dios se le había ocurrido. Y de aquí podemos sacar algunos principios viendo el contexto general ya de este pasaje, que son algunas recomendaciones que hemos resumido con relación a esto que es el perfil de Dios para un gobernante. En primer lugar, todo gobierno es constituido por Dios, y eso es algo que nosotros vemos en las Escrituras. Y por eso nosotros tenemos que entender que un creyente verdadero nunca será de la oposición. Eso se lo vamos a dejar a los partidos políticos. Cuando nosotros estamos conscientes de que Dios nos llamó a salvación y que somos verdaderos creyentes, nuestro rol es que muchas veces por Él vamos a estar en desacuerdo con los partidos. Y quien gobierna debe hacer una distinción entre oposición y convicción. La oposición nunca va a reconocer, en muchos casos, las virtudes del partido de gobierno o de la gestión de un gobernante o de un funcionario. Y por eso muchas veces los gobernantes no le hacen caso, y creo que sí que deben hacerle caso. Tienen que escuchar la oposición porque sugiere cómo anda el país. Pero los cristianos podemos estar en desacuerdo, pero no somos la oposición.
estamos en desacuerdo en muchas cosas y muchas veces iglesia y gobierno no coinciden. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una cosmovisión cristiana por la cual nosotros miramos la vida, miramos la sociedad, miramos la cultura y sobre esa base nosotros juzgamos. Y cuando vamos a la palabra, entonces nos damos cuenta de la relevancia de la palabra y más nos apegamos a ella. La Biblia nos dice que todo gobierno es puesto por Dios. Nos dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, capítulo 2, verso 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Y dice Romanos capítulo 13, versículo 1, sométase a toda autoridad a los que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Nosotros estamos conscientes de eso. Ahora, el hecho de que nosotros entendamos que los gobiernos son puestos por Dios, no quiere decir que nosotros no nos damos cuenta cuando los gobiernos se desvían del ideal de Dios. Y por lo tanto ahí tenemos que elevar nuestra voz y expresar nuestros desacuerdos. Lo primero que debemos estar conscientes de eso. Y este versículo 15 de Deuteronomio capítulo 17 así lo establece. En segundo lugar, el gobierno que Dios quiere debe defender a sus ciudadanos, debe defender la soberanía nacional. Y aquí en este pasaje se nos dice del perfil de gobernante que ha de gobernar. Y mire lo que dice el versículo 15. Ciertamente pondrás sobre ti el rey que el Señor tu Dios escoja, a uno de entre tus hermanos, a uno que sea igual que tú, que sea tu compatriota. Pondrás por rey sobre ti, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo. En otras palabras, quien ha de gobernar a los dominicanos debe ser un dominicano. El perfil del presidente que nosotros queramos tener, el primer perfil que debe tener es que sea dominicano. Y así lo establece la Constitución también de la República en su artículo 123. Y lo primero que dice es ser dominicano o dominicana de nacimiento u origen. Pero eso no nos lo inventamos nosotros. Eso estaba en esa Constitución que Dios le está dando al pueblo hebreo de cómo debe ser el rey. Tiene que ser un hermano tuyo. Entonces, ¿cómo puede un gobernante dedicarse a honrar a Dios? Bueno, defendiendo la soberanía nacional, no permitiendo la injerencia extranjera, porque debe ser de uno de sus hermanos. Con las relaciones, y las injerencias pueden ser políticas, pueden ser culturales, pueden ser de distintas maneras. Tenemos muchas injerencias y la que estamos atravesando ahora es cultural. ¿Por qué? Porque las culturas dominantes terminan imponiéndose si no hay un pueblo que resiste hasta que Dios quiera. Y ese somos su pueblo. Podemos decir muchas cosas de lo que es la defensa de la soberanía nacional, pero no solamente es sobre la injerencia extranjera, sino que también en el texto dice, en el versículo 16, en su primera parte, no tendrá muchos caballos ni hará que el pueblo vuelva a Egipto. Esto tenía un doble propósito. Primero, el terreno hebreo no era un terreno como para tener muchísimas caballerías, y Dios quería que hubiera una congruencia entre lo que ellos podían manejar. Pero lo más pertinente de este pasaje es que el defensor del pueblo era Dios. En el Antiguo Testamento, antes de la época de los reyes, el pueblo era defendido por Dios. Por lo tanto, su fe era puesta en el Señor. Y tenían las victorias más inverosímiles que ustedes pudieran imaginar. Dándole vuelta 7 veces a un muro y el muro se derribaba. Cruzando el Mar Rojo y el Mar Rojo entonces se abría, y cuando iban a pasar los enemigos entonces se cerraba. De las cosas más inverosímiles. ¿Por qué? Porque ellos dependían de Dios. Y hoy en día nosotros hacemos este tipo de foro,
Nosotros venimos y participamos y damos nuestras opiniones políticas, pero para el pueblo de Dios su dependencia todavía es el Dios de los ejércitos. Esto no ha cambiado. Oiga lo que dice la Biblia en su palabra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. Opinamos, actuamos, pero nosotros sabemos que esta batalla se gana de rodillas. Así que, hermanos, orando en todo momento por nuestro país para que Dios cumpla su propósito en él. En tercer lugar, el gobierno que Dios quiere debe proteger la moralidad, dar ejemplo de moralidad. Dice el versículo 17 en su primera parte: tampoco tendrás muchas mujeres, no sea que tu corazón se desvíe. La historia nos dice muy bien que los imperios, o algunos imperios, no se destruyen, sino se autodestruyen. La historia universal y la palabra de Dios nos dice que cuando el imperio babilónico estaba en guerra con el imperio medo-persa, al rey Belsasar se le ocurrió hacer una orgía. Y esa misma noche cayó el imperio babilónico, en medio de la orgía. Porque en tiempo de guerra, ni en tiempo de paz tampoco, pero en tiempo de guerra mucho menos, se hacen orgías. Nosotros vemos que los únicos que no se dieron cuenta que el imperio romano cayó fueron los ciudadanos romanos. Se autodestruyó, se fue diluyendo por la corrupción rampante que había en su seno, por las inmoralidades indescriptibles que había en el imperio romano. Y aquí dice que el rey, que el que gobierna, no tendrá muchas mujeres. No se irá por el camino del hedonismo, del placer, de darle apertura a todo lo que trae gratificación a sus sentidos. Y estamos viviendo en una cultura hedonista. Y una cultura hedonista estimula nuestra tendencia porque nos gusta todo aquello que trae placer a nuestros sentidos. Pero con esta cultura hedonista combinada con poder, es algo terrible. Es algo que el que gobierna tiene que estar claro, que es un servidor público, que es una persona que debe dar ejemplo de moralidad, que es una persona que está modelando a los demás, que no es que tengo 4 años y tengo que aprovecharme para yo darle rienda suelta a todo lo que yo he soñado. Vivimos en un mundo complicado y no siempre lo que hemos soñado vamos a poder lograrlo. Pero tenemos que cumplir con el rol que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces las autoridades deben dar el ejemplo, deben combatir lo que socava los valores en su terreno. Tiene que prevenir que su pueblo se contamine con aquellas cosas que van a llevar a la debacle y a la destrucción de ese pueblo. Tiene que hacerlo. No puede guardar silencio. Leí una frase el día pasado que me ha volado la cabeza. Y dice: no me duele tu ausencia, me duele tu intermitencia. Ni te quedas ni te vas. La indiferencia, la inestabilidad que me produce el mensaje dual, eso me llena de tensión. O el silencio ante mi clamor. El gobernante está para proteger a su pueblo, para orientarlo, para encauzarlo, no por situaciones coyunturales, sino por lo que verdaderamente le conviene a su pueblo. Debe combatir lo que socava los valores y debe proteger los valores de la familia y los valores de la vida, con todos los estamentos del poder necesario. En cuarto lugar, un gobierno que Dios quiere debe manejar los recursos del Estado con honestidad. El capítulo 17, pero en el versículo 17, en segunda parte, dice: tampoco tendrá grandes cantidades de plata y de oro. Miren la grandeza de la palabra de Dios. Eso parece que fue escrito ayer. Eso parece como que fue escrito y describiendo el perfil de muchos gobernantes. El gobierno es un administrador de los recursos, no es el dueño.
El dueño, desde el punto de vista bíblico, es Dios. Y cuando uno sabe que Dios es el dueño, uno es cauto, uno es prudente, porque sabe que es a Dios aunque uno tiene que rendirle cuenta. Por eso que a nuestros hijos les enseñamos que no solamente deben someterse a nosotros, hay un tribunal superior que es el tribunal de Dios, que actúa en nuestras conciencias y nos lleva a nosotros a conducirnos bien, aun cuando nadie nos está mirando. ¿Por qué? Porque es a Dios a quien nosotros vamos a responder. El gobierno debe saber que los recursos del Estado, él es un simple administrador. Y en último lugar, el gobierno que Dios quiere debe estar apegado a los principios que nos han llevado a los niveles de civilización que hoy tenemos. Dice la Escritura que va a escribir esta Constitución y la va a leer diariamente para recordarse. ¿Sabe por qué? Porque el poder puede embriagarnos, puede cegarnos, puede hacernos los sordos. Las tasas de popularidad pueden desviarnos, pueden llevarnos a nosotros a perder el rumbo. Y aquí nos dice que este hombre, este gobierno, como Dios lo concibe, el rey, el gobernante, debe leer los principios que van a hacer que su gobierno se sostenga, no solamente bien delante de los hombres, sino principalmente bien delante de Dios, como un administrador de la justicia, como aquel que lleva la espada para juzgar con juicio y con rectitud lo que está bien y lo que está mal. Simplemente quiero terminar diciendo que la palabra de Dios permanece para siempre. Y quisiéramos que todos los que estábamos aquí podamos ser portavoces de difundir la palabra de Dios. Los niveles de civilización que nosotros tenemos hoy en día es porque esos valores, hombres del pasado, lo creyeron. Y lamentablemente hoy lo están abandonando. Y quieren forzar que aquellos que no quieren abandonarlo, lo abandonen también. Que Dios tenga misericordia de nuestra nación. Muchas gracias.